Saludos. Hoy estoy, dice aquí los camarógrafos que yo estoy lindo. Sí, no sé. Es para subirme el ánimo. Armando Mengual está con nosotros, candidato a la gobernación del estado Carabobo. ¿Cuáles son los grupos que te apoyan, Armando? Unión Progreso, Ujú, Centrados, ujú. y estamos esperando otras tarjetas y otros movimientos que se nos van a sumar. Y además muchos movimientos de la sociedad civil organizada. Mira, el problema de Carabobo es la cava. Hay una situación interna también difícil, pero fíjate que Julio Castillo, que estaba duro ahí, se dio sus aspiraciones y bueno, Escarano dice que al final va a quedar Eri Bertucci, pero Bertucci aquí en este programa dijo que él iba pero a primaria, porque a encuestas no creía. Pero ¿cómo ves tú la cosa ahí? Bueno, Kiko, en primer lugar una cosa muy complicada. Yo a veces me pongo en los zapatos de Enzo Escarano y me da, termina siendo una suerte de rehén o de prisionero del G4. Termina siendo, a Enzo le llegaron el G4 con las listas, ¿no? Le impusieron todos los candidatos a alcaldes, a concejales, al Consejo Legislativo, y termina siendo una suerte de prisionero o de rehén de los cogollos, más, que no es lo mismo que Enzo representa. Por eso digo que me pongo en sus zapatos y es una situación muy difícil. En un Estado que está reclamando hoy muchísimas cosas, no solamente gobernar para transformarlo. Cuando uno pasa el túnel de la Cabrera, entra prácticamente al cementerio de Carabobo, que ve una economía absolutamente destruida y muchísimos problemas en ese estado que por más que los maquillen, siguen ahí estando latentes. Pero además encuentra una población que quiere salirse de la peleadera y del conflicto entre los candidatos de Maduro y los candidatos de Guaidó, Capriles y Henry Ramos, por ejemplo, que es lo que vienen representando hoy la tarjeta de la unidad o del G4, que no representan la misma unidad que representaron en el 2015. Nosotros hemos dicho con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad, e incluso alertando, mosca con confundir el 2021 con el 2015. No es la misma situación ni la misma circunstancia electoral ni el mismo sentimiento que hay entre los venezolanos que sienten que hoy están en el medio de dos bandos que se pelean absolutamente por el poder y han olvidado los problemas de la gente. Allí es donde hemos surgido con esta iniciativa, con esta candidatura, sumando muchísimas voluntades, sumando dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, gente que ha venido luchando en los últimos 2 años con el tema de la pandemia, trabajadores de la salud que han venido ejerciendo reclamos por el tema de la vacunación y organizando a la gente también, porque al final sentimos que los carabobeños lo que quieren es una unidad integral y una unidad inclusiva. Vamos a hablar de eso, pero yo vi 2 fotos tuyas en la casa de Escarano. Sí, claro, es que somos muy buenos amigos. Uno de los primeros... Pues yo pensé que fue a decirle aquí estoy yo para apoyarte. No, vale, eso yo le tengo un cariño a él y a su familia, a la señora Rosa, a Vicente, a toda su familia, a sus hermanos, los que están vivos y los que lamentablemente partieron a otro plano. De verdad que la familia Escarano es muy querida por nosotros. Pero fuimos allá a ponernos a la orden, a ver cómo podíamos construir un esquema unitario que se pareciera más a lo que quieren los carabobeños y no a lo que quieren los cogollos de 4 partidos, que además vienen ahora a participar en unas elecciones como que si no hubiesen roto ni siquiera un plato. Nosotros hemos sido militantes de la coherencia y hemos sido militantes del voto. En las últimas elecciones lo hemos hablado 500 veces y Carabobo sabe que es así. Incluso sin cálculo político, nosotros no hemos hecho política para las redes, sino política de acuerdo a la convicción que tenemos, y hoy nos contenta mucho que la razón y la sensatez estén de vuelta y que esos partidos se han dado cuenta de que el único camino para generar cambios, transformación y para salir de la tragedia que significa el gobierno de Nicolás Maduro y de sus candidatos es el camino electoral, el camino pacífico y el camino democrático. Fíjate, el país tiene 22 años, desde que llegó Chávez al poder en el 98, sometido a esta polémica, a la confrontación. La confrontación, el resultado es que ahí está Maduro y el país está como está. La gente tiene 22 años viendo la película.
Pero los que aspiran a cambiar el país, porque los que están en el gobierno se han movido. Sí. Tú ves todo lo que está haciendo Maduro y Maduro se está moviendo. Pero en el campo opositor, más o menos son los mismos. Los que han estado dirigiendo, hay variantes, por supuesto que sí las hay, se ha movido. Pero no en la misma dimensión como se mueve el gobierno. El gobierno, no sé si es porque tiene el Estado, todos los... la base de datos que está en el carnet de la patria, etcétera, que vive jugando a la política y haciendo sorpresas, dándonos sorpresas, jugando duro, arriado. Pero en el campo opositor uno encuentra más o menos los mismos problemas. Este debate entre votar y no votar, que casi que es una característica de la oposición, y que ha terminado en este escenario donde hay una mega elección. Supuestamente Maduro tiene no sé cuánto rechazo en las encuestas, pero cuando tú revisas estado por estado, las posibilidades de ganar la oposición son muy pocas, porque la oposición se ha enfrascado en una pelea interna entre ella misma, insultándose, degradándose por el segundo lugar. A ver, ¿quién llega a quién dirige la oposición? Cuando el tema debería ser, oye, ¿por qué si tú tienes mayoría no ganas? ¿Por qué si hay una mayoría que quiere un cambio no se gana? ¿Qué crees tú que pasa? Bueno, esa es la primera revisión que tiene que hacerse ese liderazgo opositor. ¿Por qué no interpretan ese descontento y esa inconformidad y esa molestia que hay con el gobierno de Nicolás Maduro? Algo está pasando, no tienes el discurso correcto, has venido subestimando permanentemente al gobierno y a la población que aparece y desaparece, y cuando aparece crees que la gente te va a aclamar simplemente porque tú estás contra el gobierno, sin contar que es una política que es absolutamente reactiva, y sin contar, Kiko, porque esto hay que decirlo, que la gente también se da cuenta de que hay un sector político del país que ha privilegiado más sus intereses particulares sin importar el daño que le pueden estar haciendo a la población simplemente por confrontar con Nicolás Maduro. Yo creo que se han perdido oportunidades extraordinarias. El tema de la pandemia, por ejemplo, fue una oportunidad para que el liderazgo político diera una lección de madurez y de ponerse de acuerdo entre todos para enfrentar el tema de la pandemia y de las vacunas. Nosotros lo pedimos muchísimas veces, que pensáramos más en la gente que en los intereses. Esa desgracia que le ha ocurrido al liderazgo político opositor de pensar de que mientras más caos y mientras más tragedia, pues es mejor para la oposición, o eso los va a ayudar a salir del gobierno, y resulta que no es así. La gente lo que quiere es hoy que le resuelvan sus problemas indistintamente de quién se los resuelva. Y por eso es que creo que esta opción que le estamos planteando a los carabobeños tiene una gran posibilidad. En primer lugar, porque nosotros queremos derrotar al candidato de Nicolás Maduro, que en este caso es Rafael Lacaba, y no tengo duda de que tenemos una gran posibilidad de hacerlo. Pero en segundo lugar, porque podemos ser capaces de sumar a un número importante de carabobeños de todos los colores y sumarlos alrededor de una idea y no de una batalla de unos contra otros. Fíjate que te iba una duda que me mueve bastante, porque viendo la campaña electoral, como hay unos candidatos que ya fueron inclusive gobernadores o fueron ya candidatos en otras oportunidades, hay un grupo que pareciera prometer volver a la abundancia. Vamos, Manuel Rosales o Morel Rodríguez, que fueron gobernadores en otros tiempos donde había más recursos. Y, como no, eso engancha porque la gente quisiera vivir como vivíamos antes. Ni siquiera la Cuarta República, en 2005, 2010, porque la situación ahorita es muy difícil. No solo las colas de la gasolina, sino todo, la comida, el costo, porque como nos dolarizamos, como no, eso tiene unas virtudes. Hay plata. Acuérdate que aquí hubo una semana completa que no hubo luz. Sí, claro. Y nosotros hemos vivido tragedias muy feas y la gente por eso en data análisis parece que siente mejor. Pero esa ilusión de que, ponte, vas a tener la abundancia del pasado, eso es irreal porque no tienes las mismas entradas, no es el mismo tiempo, el bloqueo, la situación económica, la confrontación, la paralización de la industria. En el estado Carabobo, bueno, que había un parque industrial, el más importante del país, eso se ha reducido casi al 20%. Entonces, volver a prometer una abundancia que en estas condiciones no se ve por ningún lado, me parece que es una estafa. Porque lo que hay que vender más bien es, oye, tenemos que pensar en el país.
Tenemos que salirnos de todos estos problemas que son los que han generado que la gente viva mal. Y para hacerlo tienes que escuchar a la gente, pensar en la gente. Claro, Kiko. Primero, totalmente de acuerdo contigo. O sea, pensar que vamos a volver a los tiempos que vivimos en los mejores años de la descentralización es una utopía total. Y no solamente eso, es además de una estafa, un completo engaño a la gente, porque la situación, las condiciones del país no están dadas para eso, y ni siquiera del mundo. Venimos saliendo de una pandemia que ha afectado al mundo entero. Decir, por ejemplo, que se va a recuperar el Parque Industrial de Carabobo, bueno, puede ser un buen propósito, pero es una ilusión que además no tiene posibilidad de realizarse a corto o a mediano plazo. Así como tampoco estoy de acuerdo con quienes quieren ser gobernador para ir a confrontar con Nicolás Maduro al día siguiente, o pensando que ganar esta elección se trata de quitarle un espacio a otro. Yo creo que ganar esta elección tiene que traducirse en beneficios para la gente. Yo estoy absolutamente consciente, y lo he venido trabajando con los sindicatos de los empleados de la gobernación, de los distintos sectores, y estamos absolutamente conscientes de la realidad que puede haber allí. Quédate en la realidad, que ya me están haciendo que la realidad es recorte. Hoy no está Yesenia, no vino, pero los camarógrafos asumen el yesenismo y lo mandan para el corte. Ya estamos con ustedes. Seguimos con Armando Amengual, candidato en Carabobo a la gobernación. Fíjate, cuando alguien es alcohólico, va a Alcohólicos Anónimos y lo primero que tiene que hacer es que reconocer que él es alcohólico. Los venezolanos tenemos que reconocer dónde estamos parados, porque el hecho que la gente se vaya, que no se quede aquí a pelear, a enfrentar, a buscar cambios, sino que se va, habla de un estado de ánimo, oye, muy de depresión. Claro. ¿No? Entonces, si tú a la gente que en las encuestas cuando le preguntan, ¿usted pelearía? Yo lo he citado aquí muchas veces, en Delfo está. ¿Usted pelearía por gas, agua, luz? No. ¿Y por qué no? Bueno, porque me meten preso, pierdo la vida, además yo tengo que trabajar. Si tú no le convences a la gente, primero que ames el país, bueno, no vamos a dar todo por el país, pero que además hay una manera de salir de estos problemas, pero que no es una manera ficticia, que no es un engaño más, un nuevo truco, sino que tienes unas ideas que pueden ser realizables, que ¿cómo vas a hacer con el gobierno? Que el gobierno tiene que entender que el país necesita soluciones. O sea, si tú haces un planteamiento racional, esa emotividad que está en el piso puede agarrar aire. Pero lo que vemos en la campaña es que los temas que ahorita están en discusión son los temas de la política. El gobierno está prácticamente solo porque la oposición se está cayendo a plomo entre ella misma. Ahora, ¿cuál es la solución que tiene el país? ¿Dónde están las salidas? Las propuestas económicas que supuestamente estaban dentro del plan y las leyes estas que generaban áreas económicas, la ley antibloqueo, todo eso, toda esa apertura, ¿dónde está eso? Eso debería discutirse, el país debería discutirse. Bueno, nosotros vamos para eso, Kiko. Nosotros vamos a ganar estas elecciones para replantear el tema de la política. Y no quiere decir que vamos a ir a ponernos de acuerdo en el sentido peyorativo. Seguramente mucha gente me va a crucificar por decir, bueno, que si este gana vaya a ponerse de acuerdo con Maduro. Pero yo creo que el país aguas abajo está exigiendo acuerdos importantes en función de los problemas que tiene la gente. Nosotros no vamos a ir a otra cosa distinta a resolver los problemas a los carabobeños que hoy tienen una policía que le tiene miedo a los malandros y que la gente le tiene miedo a la policía. Eso lo podemos recuperar y lo podemos adecentar, y para eso no se necesita mayor número de recursos, se necesita voluntad y dedicación para recuperar las escuelas de Carabobo que están hoy acabadas completamente, y para eso también se necesita incentivar a todos los maestros y a todo el personal de la Secretaría de Educación. Nosotros nos preguntamos, hay miles de carabobeños trabajando hoy en las cuadrillas de limpieza en el estado de Carabobo, desplegados en todo el estado como un mecanismo de propaganda política. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que hacerle mantenimiento a las autopistas, pero si le pueden pagar a las cuadrillas de los institutos en dólares, podemos también hacer un esfuerzo para buscar incentivos y pagarles a los maestros y al personal de salud en dólares también. Nosotros queremos una gestión
donde los carabobeños que vayan a los hospitales no tengan que ir con 100 o con $200 porque si no, no pueden ni siquiera ser atendidos. O que con los poquitos recursos que hay en la maternidad del sur, las mujeres que van a parir vayan a encontrar vida y no a encontrar muerte por el nivel de negligencia y de desatención que hay en esos lugares. Nosotros lo que queremos es resolver los problemas que afectan la cotidianidad de los carabobeños. ¿Cómo harías tú si resultas gobernador para generar más empleo, más ingresos, reconstruir la zona industrial y resolver todos esos problemas que has enumerado? ¿Cuáles serían tus primeras medidas? Bueno, en primer lugar, estamos absolutamente claros de que ningún gobernador va a resolver el tema va a reactivar el tema de la zona industrial de Valencia. Eso es honesto decirlo. En primer lugar. En segundo lugar, porque no están dadas las condiciones que estaban dadas hace 50 años, cuando llegó Ford, cuando llegó Chrysler, cuando todo el parque automotriz del país estaba en esa zona industrial. Pero es que ni siquiera, más allá de quién sea el presidente o quién sea el gobernador, el mundo no está para eso, porque estamos en presencia de otro tipo de economía. Si tú ves otros países que tienen menos problemas con nosotros, hasta la misma industria automotriz está prácticamente reduciéndose y cerrando. Entonces no podemos venir a repetir los esquemas del pasado, porque además estoy convencido, Kiko, de que la gente lo que quiere es abrirle las puertas al futuro. Hoy los ciudadanos están cada vez más globalizados, hoy los ciudadanos son cada vez más ciudadanos del mundo y no podemos venir nosotros a decir vamos a desarrollar una política que fue exitosa en los años 70 o en los años 80. Yo creo que las ciudades tienen vocación que se van cambiando y se van movilizando de alguna manera. Nosotros tenemos un candidato a alcalde que es Santiago Rodríguez, que ha hecho unas propuestas extraordinarias a Valencia y una de las propuestas que tiene es convertir a Valencia en una ciudad hospitalaria por la ubicación que tiene la ciudad. Nosotros incluso desde el Hospital Central, la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, atendemos a gente de Cojedes, de Yaracuy, de Falcón y de Aragua. Pues allí hay un polo de desarrollo importante, no solamente para el sector salud, sino también para el sector económico. Y así tenemos un poco de ideas que podemos ir desarrollando, pero siempre pensando en el futuro y en lo que viene y más con la nostalgia de lo que tuvimos. Ahora, la gente cuando te la encuentras, y a todos nos pasa, cada vez que a mí me pasa algo, que la gente se me acerca y como yo soy así, todo chistosito, payasito para mis adversarios que creen que con eso me ofenden, pero hay mucha confianza, entonces te dicen cosas muy duras. Ya no creen en los políticos, están obstinados de la peleadera en el país, de que le prometan cosas que no se cumplen. Es más, todos los candidatos ya en varias campañas, a mí me pasó cuando fuimos candidatos en Mérida a diputados, que me decían, es que ustedes vienen cuando hay elecciones y no vuelven más. Pero todo eso se ha acentuado. Estaba antes, digamos, pero bueno, la política se te mete en la vida y estás obligado. Pero ahora hay la franja de independientes, niños, no contesta, de centro, es mayor. Y los políticos siguen diciendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas. Y tú estás en campaña, ¿qué te dice la gente cuando te agarran? Hay un chiste por ahí que me mandaron, que me dice, si te sientes solo y abandonado, vete para la alcaldía, que como hay campaña, seguro te dan un abrazo. Cuando regresemos, me vas a comentar sobre eso, la gente. Ya estamos con ustedes. Seguimos con Armando Amengual. Yo te preguntaba, Armando, candidato en Carabobo. Fíjate que hay en la calle un sentimiento de rechazo a la política, está en las encuestas, está en todos lados, pero hay unos sectores, los más radicalizados, que cabalgan en la antipolítica y le dicen, no crean en los políticos, no vote, no, aquí no hay salida, sino que venga un tsunami, unos gringos, unos marinos, una cosa de esa. Pero sin caer en la antipolítica, tú tienes que generar un discurso creíble, o sea, tú no puedes seguir parándote a hacer campañas de la misma manera en que las hacías antes, porque no es el mismo país, no es las mismas referencias, y luego ya han pasado demasiado tiempo. Y eso que tú dices también, la pandemia, o sea, te tocó una campaña donde el tema de la gasolina, movilizarte cuesta, es una realidad. Y donde todavía tenemos coronavirus y muy fuerte. Entonces, ¿cómo salirse de todo tanto obstáculo? Bueno, nosotros empezamos, Kiko, a recorrer los mercados populares,
hacer nuestro caso por caso. Nosotros no hemos dejado de recorrer el Estado incluso antes de la campaña, porque de verdad hemos estado siempre muy cerca de la gente. Los 14 municipios, las 36 parroquias, y ahí hemos no solamente con nuestros equipos, sino también un poco llevándole el pulso, el sentimiento que hay. Como tú bien lo señalabas, hay una cantidad importante de carabobeños, y estoy seguro que de venezolanos, porque lo reflejan todas las encuestas, que están mandando señales claras. En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo todos por Venezuela. Tampoco es verdad que el sentimiento de unidad que hay es un sentimiento en torno a unos partidos políticos o en torno a quienes creen que representan el sentimiento de cambio, que no lo representan. Hoy el sentimiento de cambio, el sentimiento de unidad, lo representan los disidentes del chavismo, los niní, los independientes, y a ellos responde nuestra propuesta de gobierno y nuestra candidatura y la candidatura de la gente que nos acompaña, para nosotros salirnos y darle una opción a los carabobeños unitaria, una unidad integral que incluya a líderes, a una unidad inclusiva que incluya a líderes sociales, a líderes gremiales, a dirigentes vecinales y a gente que tiene que ver con las luchas sociales más que con la lucha partidista, y una unidad integral que pueda hacerle un planteamiento a los carabobeños, sumando gente de todos los colores y de todas las ideas, pero que respondan a planteamientos dirigidos a resolver los problemas y la tragedia de los carabobeños. El sentido común de la gente le está pidiendo unidad a los políticos. Y los políticos, lo menos que han tenido es sentido común para poder ponerse de acuerdo. Ahí está el drama que no solamente se ve en Carabobo, sino en todo el país, con dos oposiciones que le han dado la espalda a la gente y están defendiendo lo que tú decías hace un rato, casi que es el segundo lugar para ver quién controla más, quién tiene el control hegemónico de la oposición, en vez de estar pensando en derrotar a los candidatos de Nicolás Maduro para empezar a hacer las transformaciones que este país está exigiendo. ¿Cómo interpretas tú ese fenómeno que se dio en Carabobo, en las elecciones internas del PSUV, que sectores clásicos de la oposición, de la clase media, salieron a votar por la Cava frente a Bielma Mora, que significaba la repetición de lo que hizo en el Táchira, o más o menos? ¿Cómo percibes tú eso? Porque es un fenómeno complejo. Bueno, es un fenómeno que obviamente ya llama la atención, pero tampoco nos preocupa, porque la Cava tiene 300.000 votos menos en esa última elección, que fue la última vez que él se contó. Podemos decir que lo que sacó fue el 15%, el 18% de su votación, de esa votación anterior cuando fue electo gobernador. Tiene una disidencia importante del Partido Comunista y otro candidato allí que están postulando otras fuerzas que pertenecen a la Alternativa Popular Revolucionaria, algo así creo que se llama. Ellos también tienen sus problemas. En Carabobo, Kiko, yo te puedo vaticinar de que puede pasar cualquier cosa y de que las cosas no son como parecen hoy. Faltan 60 días de campaña, la campaña ni siquiera ha comenzado, y estoy seguro que Carabobo le va a mandar una señal clara al país de unidad y de cambio. Ajá, pero fíjate, la Cava rompió los esquemas de campaña. No solo cuando le decían, eres un vampiro, agarró, sí, soy un vampiro, hasta le puso a los ojitos de Chávez, le puso unas alitas. Y entonces, bueno, y canta reggaetón y no sé qué cosa. Y cuando tú hablas con la Cava, te das cuenta que la Cava no es un payaso, es un tipo inteligente. Solo que ha entendido que la política hoy más que nunca necesita otros atributos, otros atractivos. La cantidad de candidatos en el mundo que son cantantes, chauceros, lo que sea, porque lo que pareciera estar en crisis es la política tradicional, el estilo ese. Bueno, Feola Cruz tenía 30 puntos por encima de la Cava y la Cava lo mató en 60 días de campaña. Sí, efectivamente fue así. Ahora, yo también creo, y ojalá la Cava lo entienda. ¿Tú te pondrías a cantar reggaetón? Ojalá, únchale, yo no sé si yo soy el mejor para cantar reggaetón, pero lo que sí estoy seguro es que puedo trabajar mucho más que la Cava. ¿Y eso por qué? Bueno, porque... La Cava es un vampiro, trabaja de noche. Porque prácticamente Carabobo es un estado que no tiene gobierno. Kiko, cuando tú vas a los barrios, cuando vas a las comunidades, cuando vas a los mercados, cuando hablas con los empleados de la gobernación, con los maestros, cuando vas al hospital, te das cuenta que allí lo que hay es una gestión de maquillaje, de pura pintura y pura escoba. Sin contar de que allí la Cava no ha presentado memoria y cuenta. La Cava no ha dicho en qué ha ejecutado el presupuesto del Estado. La Cava no ha presentado los ingresos del Estado distinto al situado. O sea, allí hay una gestión con una debilidad y unos problemas importantes.
Él puede ser muy simpático, eso es otra discusión, pero yo creo que Carabobo merece y quiere un gobernador que se dedique más a trabajar y a comprenderlo y a resolver los problemas en medio de las limitaciones que vivir de show en show permanentemente. Ajá. ¿De quién es culpa la situación económica? ¿Del gobierno, que se ha equivocado, que ha metido la pata, que hubo una época en que decía que ser rico era malo y no ha tenido una relación con los sectores productivos que incentive generar mayores opciones de empleo y de economía, o de las sanciones que al final de cuentas han bloqueado cualquier posibilidad, trancado el negocio petrolero, y hasta los banqueros, los economistas, la gente que tiene negocios, cualquiera va a mover dinero, dólares, y tiene un lío complejo. ¿De quién es la culpa? Mira, muchos pueden pensar que unos tienen más culpas que otros. Yo creo que en una reflexión seria y en una evaluación de todo lo que ha pasado, Kiko, nosotros tenemos que concluir en que una de las tragedias que tiene este país es la clase política que nos ha gobernado y que ha gobernado en la oposición. O sea, los errores del gobierno de Nicolás Maduro, la destrucción del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno anterior al de Nicolás Maduro, bueno, y la mala política de parte de la oposición que no ha privilegiado el bienestar de la población, sino que ha casi que premeditadamente calculado a poner a la población venezolana a pasar roncha para ver si se salía de este gobierno. Y resulta que los resultados hoy no nos están diciendo que esa política fue exitosa. Pero yo no tengo duda de que parte de la desgracia que tiene la economía venezolana y que hay en muchos sectores de la población tiene que ver con una oposición que no ha privilegiado el país y con un gobierno que ha destruido el país. Ajá, pero estás diciendo que la oposición que hasta ahora ha dirigido la oposición, la dirección, y Maduro son responsables de la actual situación, pero hay unos que son gobierno y otros que son oposición, no son los mismos valores. Ahora, el problema está en que el gobierno juega con la oposición y la pone a hacer lo que le da la gana. Y le tiran suelo y hace, en muchos casos, que sus políticas, la manera de actuar, favorezca al gobierno. Porque fíjate, la abstención del 2010 y de ahí en adelante, bueno, el gobierno ha ganado elecciones, claro, sin necesidad de pelear nada, porque quienes llamaron a la abstención le hicieron un favor enorme. Pero tiene que ver con dos cosas, una oposición que no reflexiona, pero también un gobierno que se juega a la política más arriado. ¿Cuáles son, digamos, siendo honestos, las responsabilidades de cada cual? Pero eso me lo va a decir cuando regresemos, porque ya tenemos que ir para el corte y regresamos con Armando Amengual. Seguimos con Armando Amengual. Fíjate, el gobierno como gobierno tiene una gran responsabilidad. No unió al país, la confrontación, políticas equivocadas, el estilo, qué sé yo. Sus responsabilidades están en que cuando va a buscar gasolina no hay, cuando el agua llega de vez en cuando, de cuando en vez. Todos estos problemas que la gente sabe que existen en el país. La oposición tiene sus responsabilidades también en cuanto a que no ha convertido el 80% que rechaza el gobierno y más, según las encuestas, en mayoría y en cambio, no ha hecho posible el cambio. Ahora, ¿cuál pesa más? ¿Dónde está la responsabilidad de cada sector? Bueno, ambos se han equivocado, Kiko. O sea, uno ha destruido el país y el otro no ha capitalizado el sentimiento de cambio, no ha sido capaz de compenetrarse con ese sentimiento, y creo que no se ha compenetrado además porque no ha sido capaz de presentarle una propuesta al país. Una propuesta que no signifique liquidar al otro, una propuesta que no signifique, bueno, vamos todos para un desastre o vamos a ponernos a pasar roncha para ver si el otro se va. Una propuesta que no sea inclusiva, una propuesta que no sea, que tenga que ver más con los problemas de la gente que con querer el poder por el poder en sí mismo. Y creo que eso ha sido el gran fracaso de la oposición, sobre todo en los últimos 6 años. La intoxicación del resultado del 2015, que esa elección envió un mensaje claro para que la oposición fuera mayoría en este país, pero no fue un mensaje para que fuéramos para una guerra, como lo entendieron varios sectores
de la oposición. Creo que los últimos 6 años han sido no solamente un manejo equivocado, sino una mala lectura, una mala comprensión de lo que ocurrió en ese proceso electoral, sin contar los llamados a la abstención y andar promoviendo sanciones que no solamente afectan a los funcionarios del gobierno, sino que afectan también a toda la población. Fíjate, por cierto, ya que voy a tocar el tema de los presos políticos y de la represión, permítame sugerirle al gobierno que mande a Roland Carreño para su casa, que está padeciendo el coronavirus. Tú me decías que habías oído que lo habían trasladado para Sí, al helicoide. No, la verdad no sé. Pero fíjate, el informe de la ONU, la Bachelet acaba de también hacer otro informe, señalan que hay violación de derechos humanos. La oposición dice es una dictadura, nos persiguen, nos exilian. Lo de Albán, las muertes que han ocurrido en las cárceles, de presos políticos. Y entonces, claro, así como el gobierno no nos deja. Pero el gobierno dice, bueno, pero es que esto me quieren tumbar, fíjate el dron, la operación Gedeón. En estos días, el fin de semana se fue la luz y el informe del ministro fue un sabotaje, la oposición es culpable, están llamando una invasión. Es un cuadro en el cual tú dices, pareciera que ambos tienen razón, pero si ambos tienen razón, eso es un huevo trancado. ¿Quién tiene la cochina? A eso me refiero, ¿no? Claro, bueno, el 21 de noviembre es una oportunidad para que la población a través del voto pueda empezar a detrancar el juego. Todo parece decir que va a ganar el gobierno porque la oposición no se pone de acuerdo ni para ir a misa. O de pronto gana la gente y le pasa por encima al gobierno y a la oposición, Kiko. Pero tienes que decirle la verdad a la gente, ser honesto con la gente. Claro, nosotros caminamos en muchos lugares y una de las cosas buenas que podemos exhibir hoy es que donde vamos la gente nos recibe porque no somos candidatos ni de Maduro, ni de Guaidó, ni de Henry Ramos, ni de Enrique Capriles, ni de esa oposición que la gente asocia más con los problemas que con las soluciones. Nosotros estamos apostando a que de verdad el 21 de noviembre sea, como lo dijo alguien una vez en Carabobo, una verdadera revolución de la sociedad civil y de los vecinos, para darle un mensaje claro al país de que aquí hay con quien se pueda construir una política y una sociedad completamente diferente a la que hemos vivido en los últimos años. Eso que dice tiene lógica, pero fíjate, hablando de lógica, para poder conectarte con ese planteamiento tienes que decir la verdad. Decir la verdad, tú sabes que en campaña se exagera, se promete, pero además hay un estilo de hacer política que es farsante. Yo digo lo que la gente quiere oír, no lo que yo pienso, ni lo que debería decir dadas las condiciones que está viviendo el país. Entonces, estamos viendo, yo lo percibo clarito, que no hay sintonía de quienes están aspirando a los cargos con lo que está pasando, con lo que las encuestas están diciendo y la gente en la calle está diciendo. Hay un divorcio. La unidad no es el tema de la gente. Eso es el tema de los que andan con la manito y la cosa, vendiendo una unidad de un sector como la unidad de todos, cuando aquí María Corina está llamando la abstención, la causa R llama la abstención, hay sectores más radicales, Ledesma, etcétera, que insisten en que no hay solución en México, pero luego el G4, tú sabes que eso es G10, pero el G4 sigue priorizándose ellos por encima de los otros aliados. La Alianza Democrática es vista como muy cercana al gobierno, que le falta Guáramo. Y así tú vas encontrando una cantidad de matices. Bueno, nosotros le estamos diciendo la verdad a la gente. ¿Para qué queremos llegar a la gobernación? Para resolver los problemas de la gente en la medida que los podamos resolver. Nosotros no estamos diciendo ni que vamos a llegar para sacar a Maduro, ni estamos diciendo que vamos a llegar con una varita mágica a resolver todos los problemas que tiene la gente, pero sí hacer un gobierno con la gente, que es nuestro único compromiso, a construir unidad con la gente y con todos los sectores organizados de la sociedad civil, que por cierto no han encontrado oídos en los partidos del G4. Ahí están los candidatos que ellos están proponiendo. No hay un solo dirigente gremial, un solo dirigente sindical, un solo dirigente social que haya tenido la oportunidad de ser postulado allí para que pueda, de alguna manera, desde los consejos municipales o desde el consejo legislativo o desde alguna alcaldía, tratar de implementar alguna política por la que tiene años luchando. Por eso estoy convencido, Kiko, de que el 21 de noviembre va a ser una gran oportunidad para renovar la política y para rescatar la política. Pero fíjate que Escarano, él no es del G4, es el candidato del G4, pero él no es del G4. No, él hoy lo que es prisionero de los cogollos del G4.
Tú dices porque señalaste que Bueno, porque las no, planchas no, se no, las no impusieron. tiene ninguna posibilidad de construir una gran unidad, incluso la que yo creo que él quisiera construir. No tiene oportunidad de darle ningún espacio de participación a absolutamente nadie. Yo he visto que ha hecho unos nombramientos de miembros de su comando de campaña, todas personas muy honorables, pero eso no es suficiente para ganarle al gobierno ni para imponer la mayoría que hay que imponer para derrotar al candidato Nicolás Maduro. Vamos a ir al corte, pero fíjate, las encuestas están diciendo que el pónganse de acuerdo cada día agarra más fuerza. Hay una nota del Diario Nacional que me la mandó Héctor Cedillo, que dice que Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos se estaban reuniendo para llegar a acuerdo. Ya Henry Ramos lo desmintió. Pero que yo sepa, si hay conversaciones no las están diciendo, son ocultas, y si son ocultas, eso es muy malo, porque ¿hasta cuándo vas a decir una cosa y hacer otra? Pero no pareciera que en ningún estado del país haya una disposición a ceder espacios a favor de otro, de buscar soluciones, acuerdos. Eso no pareciera. Cuando regresemos, aquí en Kikosi, por Globovisión. No se vaya, ya regresamos. Seguimos con Armando Amengual, candidato en Carabobo. Tú sabes que en Túnez se produjeron todos los cambios, pero las fracciones políticas no se ponían de acuerdo y aquello era un desastre hasta que la sociedad civil empezó, los grupos civiles, pónganse de acuerdo. Y se ganaron el Nobel, pero además lograron que hubiese un gobierno de todos, además. Entonces pareciera que eso va agarrando fuerza en Venezuela, pero uno ve que los políticos, a pesar de que les están diciendo pónganse de acuerdo, la pelea por el segundo lugar. Bueno, yo creo que hay un póngase de acuerdo que es mayoría hoy, que es el póngase de acuerdo entre la gente, el póngase de acuerdo para ver cómo resolvemos los temas puntuales, el póngase de acuerdo para ver cómo yo logro en medio de todo este desierto y de todo este desastre que significa vivir en Venezuela hoy, cómo resuelvo problemas puntuales y allí sumando esfuerzos en función de eso. Yo creo que hoy le importa poco a la gente, Kiko, si Escarano, Bertucci, Amengual o el que sea se terminan poniendo de acuerdo o llegan a algún tipo de acuerdo entre los políticos. Yo creo que el póngase de acuerdo mayoritario hoy es el póngase de acuerdo en función de la gente, en función de los problemas, en función de cómo vamos a evolucionar y a salir de los problemas que tenemos hoy, no solamente los que representa Nicolás Maduro y Rafael Lacaba, sino los problemas que me agobian en la cotidianidad. Ajá, volvamos a la cotidianidad. Fíjate, el problema del agua, que en Carabobo es complejo. Muy serio. Requiere de soluciones que van más allá del Estado, o sea, del gobernador, porque significan unas inversiones que o tendrías que recurrir al gobierno o a alguna entidad foránea que te ayude, qué sé yo, pero todo eso se complica como el tema de la CAF cuando propuso una plata para Zulia, Táchira, Mérida y Nueva Esparta, que la oposición se negó, porque al final de cuentas, cuando vas a buscar inversiones grandes, tienes que salirte del Estado. Ahora, eso significa una relación con el gobierno diferente, porque si tú vas todo el día peleando con el gobierno, pues al final te trancan la plata. Y entonces puede que toda la gente diga, pero ¿por qué voy a buscar a votar por Amengual, que va a pelear con el gobierno, cuando puedo votar por la Cava, que más bien el gobierno lo va a ayudar? ¿Cómo planteas tú la relación con el gobierno sin que tenga que ser llamado colaboracionista, traidor, vendido, cosas de esas? Bueno, en primer lugar, nosotros no vamos a aceptar un protector. Y en segundo lugar, ¿Y cómo no lo aceptan? nosotros reconocemos al gobierno y aspiramos que el gobierno nos reconozca a nosotros. Y esto lo digo, Kiko, sin ningún tipo de complejo, en función de hacer política en base a la honestidad. Para nosotros el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro y nosotros seremos el gobernador de Carabobo. Ahora fíjate con el problema del agua. Hay en un banco en Portugal entre 5.500 y 7.000 millones de euros destinados a un proyecto que tiene que ver con la actualización y modernización de la planta Alejo Zuluaga, que fue una planta hecha hace 40 años para una ciudad como Valencia, que no tenía ni siquiera 1 millón de habitantes, ni siquiera más de 400.000 habitantes, y hoy tenemos casi 1 millón o tal vez más de habitantes. Ya esa planta, por supuesto, que no puede tener el mismo desempeño que tenía hace 40 años atrás. Y esos recursos están represados allí
como consecuencia de las sanciones Bueno, que hay para Venezuela. por eso yo te decía, ¿Qué para es buscar importante soluciones para hay la que- gente? Bueno, que su gobernador, con el gobierno nacional y los alcaldes y la fuerza de la sociedad civil y los vecinos organizados, puedan hacer la presión para liberar esos recursos y una vez liberados que no se los vayan a robar, sino que puedan tener el destino final, que es el que va a terminar viendo la gente cuando abra el grifo o cuando se pueda bañar. Tú viste que la presidenta de Monómeros, puesta por el gobierno interino, renunció anteayer. Pero Monómeros fue intervenida por el gobierno colombiano. Bueno, porque está en tierra colombiana, pero es una empresa venezolana. Entonces, hay unas polémicas, yo he comentado aquí que lo leí en el Tiempo Colombiano y en la revista Semana también hay un informe sobre por qué el gobierno colombiano le mete mano a una empresa que no es suya, aun cuando está en su territorio, pero está actuando. Unos dicen que, bueno, como está viendo la peleadera y la cosa y lo de México y el acuerdo que salió, está aprovechando. Pero otros dicen que es una jugada para ocultar los manejos administrativos de Monómero. ¿Qué crees tú que pasó ahí? Bueno, lo que sí es cierto, Kiko, más allá de todas esas interpretaciones, es que el manejo de los recursos de Monómero no ha sido lo suficientemente claro ni transparente de cara al país. Podemos decir que ha sido exactamente lo mismo que cuando estaba en manos del gobierno del gobierno actual. O sea, y eso ya es una señal de preocupación y de alerta frente a lo que está ocurriendo con los activos venezolanos más allá de Venezuela. Ah, si tú fueras gobernador, ¿qué harías tú con el embajador americano Jen Story, que se mete en política en Venezuela, opina, dice cosas, casi que manda, pues? ¿Qué le dirías tú? Yo le diría al embajador Story con el mayor respeto que los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos los venezolanos. Y creo que una de las cosas que ha demorado la solución a la crisis, al conflicto en Venezuela, es la falta de voluntad para venezolanizar la solución a los problemas que tenemos Pero el los conflicto venezolanos. venezolano, su solución está en la geopolítica. No, sin duda, pero con la entidad que tenemos los venezolanos. Yo creo Así que es. el mundo tiene que ser acompañante o tiene que desarrollar una política de acompañamiento al camino de la solución de los venezolanos entre venezolanos. Fíjate, Betancur, en Venezuela Política y Petróleo, ayer se cumplieron 80 años de Acción Democrática, entonces vimos dos celebraciones, una cosa sólita. Pero Betancur, está descrito en su libro y además en su discurso, él llega al poder en ese discurso, es que el Estado debería garantizar la infraestructura para el desarrollo, caminos, electricidad, agua, legislación que garantice la inversión, transparencia en los manejos públicos, seguridad jurídica. Entonces él veía el Estado como el soporte del crecimiento industrial y comercial del país. Pero de Betancur para nuestros días, aun cuando Chávez habló del eje Orinoco-Apure y de algunas otras cosas más, pareciera que el país no tiene destino. Pero es una discusión fundamental que además un gobernador tiene que plantearla. Fíjate, vamos a ir a clase. Leía un informe que hay varias universidades que dicen que no hay condiciones porque fueron saqueadas. Luego el tema del agua depende del tema eléctrico y el tema petrolero. Bueno, Tarek El Aissami prometió que iba a acabar con las colas de gasolina, Maduro ahora también lo dijo, pero la producción a la que se aspiraba a alcanzar para este año, cercano a 1 millón de barriles, todavía no alcanzamos eso. Entonces, el país necesita un norte. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que es posible desde una gobernación decirle al país vamos para acá? Porque estás en Carabobo, ¿no? Claro, que tiene una simbología. En primer lugar, Kiko, asumir la realidad que nosotros tenemos. Este es un Estado que está absolutamente quebrado y destruido en los distintos sectores y en sus distintas dimensiones, absolutamente quebrado. Esto es una cosa titánica, lo que le tocará hacer a los próximos gobernadores y alcaldes electos el 21 de noviembre. Nosotros creo que tenemos el coraje y las condiciones para hacerlo. Pero, ¿qué tiene que hacer un gobernador? Convertirse en un gran promotor de inversiones, generar las condiciones para que la nación pueda invitar a mucha gente que invierta en los distintos sectores, en el sector energético, en el sector petrolero, en el sector de servicios públicos. Nosotros tenemos que empezar a pensar y decírselo a la gente. Aquí no puede ser que la gente siga sin pagar agua, sin pagar luz y sin asumir una cantidad de cosas que tarde o temprano tendremos que
que ir asumiendo. ¿No? Fíjate que la Cámara de Comercio de Nueva Esparta dice, ok, que vengan los casinos, pero que la plata que le toque recibir al Estado por impuestos se invierta en actividad social, en la gente. Bueno, ¿Qué opinas tú de eso? Eso es una iniciativa que tiene algún sentido, ¿no? Que se puede ir trabajando. Yo tengo una visión particular del tema de los casinos. Yo sí creo que lo que ellos generen tiene que repercutir tiene que tener un impacto real en la zona donde están y atender el drama social que existe en donde se van a instalar. Creo que el Estado tiene que tener una política de control importante porque es un tema que se presta a otro tipo de actividades y que tiene que ser lo suficientemente controlado. Pero al Estado lo que le corresponde es abrir las puertas y abrir la política para cada uno de esos sectores, convertirse, asumiendo que somos un país absolutamente quebrado, convertirse en promotor de inversión privada en cada uno de esos sectores que hay que atender de manera urgente. Gracias, Armando, por estar con Gracias nosotros. a ti, Kiko. Espero que de aquí al 21 nos volvamos a ver. Mira, discutimos de todo como los locos. Gracias a todos ustedes. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.